Hola chicas, espero que estén súper bien. Perdón en primer lugar por no haber subido video antes, estuve con algunos problemas de conexión. Por lo mismo también pido perdón adelantado por el tema de no tal vez ir entregando las retroalimentaciones al día. También he tenido algunos problemas con eso, pero prometo ponerme al día lo antes posible. Tengo un montón de trabajos que revisar y de correos que bajar en el fondo, pero ya lo he estado haciendo paulatinamente. Estoy terminando por curso y voy enviando, ¿ya? Así que eso, principalmente. Este video en el fondo es para darles claridad un poquito de lo que afrontan en la guía número 10, ¿ya? Y los conceptos, en realidad la materia que trata la guía número 10 de educación ciudadana, que en este caso tiene que ver con los derechos humanos. Ya para recordar un poquito lo que es la guía número 9, en esa guía se hablaba y les di un ejercicio un poco entretenido y un poco bastante en serio, que tenía que ver con los conceptos de ética, moral y las normas jurídicas. ¿Ya? Espero que les haya gustado la actividad en el fondo. Da para pensar también muchas cosas de lo que ocurre en nuestro entorno y también en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida comunitaria, ¿ya? Sobre lo que nosotros consideramos correcto o no, ¿ya? Que nos hace cuestionar también esos elementos y que tiene que ver muy netamente con lo que son las responsabilidades ciudadanas, porque muchas veces nosotros no tenemos que velar de manera individual, sino de manera social o grupal, ¿ya? Y para recordar un poquito, ¿cierto?, los conceptos de ética que se refiere de alguna manera, cuando se produce un conflicto entre lo aceptado socialmente y los valores o creencias personales que tengo, ¿ya? Es decir, lo que se considera correcto socialmente y yo tengo tal vez otra idea, ¿cierto?, de alguna manera respecto a ese tema que puede ser correcto. El encargado de resolver ese problema es la ética, ya que establece como ciertos elementos centrales de los cuales uno se tiene que manejar. La moral que se refiere a lo que la sociedad cree que está bien, ya de alguna manera. Esto obviamente, todos estos conceptos son dinámicos, chiquillas, y no quiero que lo entiendan como que son fijos. Puede haber una creencia social que se acepte, por ejemplo, en el país durante un tiempo, pero esta va a ir cambiando inevitablemente porque obviamente la gente que sigue esta moral o esta ética cambia, ¿ya? Y las normas jurídicas que son de alguna manera la forma legal de implantar las ideas éticas que se van generando, ¿ya? Eh, el ejercicio lo planteaba con mucha mayor claridad porque te daba a entender, ¿cierto?, qué harías tú en tal situación o en tal otra. Esta guía en particular, la guía 10, no se va mucho, ¿eh? Puede que se entienda como que nos fuimos del tema, pero en realidad hay que pensar siempre cómo relacionarlo de alguna manera. Y trata sobre los derechos humanos, que partió también como un concepto de problema ético y moral, ya de la situación que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos como idea central, ¿cierto? Se crearon como la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente, como sale la imagen de acá, ¿cierto?, el holocausto judío, ya la persecución, matanza, no solamente de judíos, sabemos que de muchas minorías, ¿cierto?, y de otras culturas, ¿cierto?, que de alguna manera el régimen nazi en ese momento consideraba como inapropiadas o como que no guiaban lo que ellos culturalmente entendían como correcto. Y ahí fíjense que hay otro problema ético-moral, ya porque para la sociedad alemana lo correcto era distinto que lo correcto para Estados Unidos, por ejemplo, para Francia, ¿ya? Y finalmente se englobó, se trató de generar normas jurídicas, como es el tema de los derechos humanos, para resolver este problema. Eh, la declaración nació teniendo en consideración que las sociedades son heterogéneas y que cambian, ¿ya? O sea, los derechos humanos no pretenden ser una imposición de alguna manera eh, purista de la situación. No se aplica de la misma manera, lamentablemente también para todos los países, y no es obligatoria, ¿ya? Pero sí, aquí yo creo que es el punto central. Los derechos humanos pertenecen a las personas, a los seres humanos. Y este es un punto central porque la mayoría de las leyes que se crean en países o por instituciones, ¿cierto? Son leyes que aplican para una sociedad o para un conjunto o para un estado, ¿ya? Y que estos estados se tienen que hacer responsables de cumplirla a través de la policía, etcétera, ¿ya? Pero los derechos humanos no pertenecen a nadie. Nadie es dueño de los derechos humanos. Todos somos propicios o para tenerlos o para aplicarlos, ¿ya? Son de nosotros simplemente
existir como ser humano. Si me van a poner el ejemplo de que, pero ¿qué pasa si yo tengo un amigo que tiene cara de extraterrestre? Bueno, ahí entraríamos en discusión, ya ahí puede ser probable de que no apliquen los derechos humanos para él, ya no significa que lo vaya a torturar, pero en el fondo se trata de que se entiende que este derecho pertenece a ti por ser humano, que no le pertenece a un Estado, por lo tanto el Estado no puede suprimir tus derechos humanos. Sabemos de que, lo estoy hablando desde lo teórico, sabemos que en la práctica sí ocurre, ya hay muchos países que de alguna manera atentan contra los derechos humanos, muchas de nuestras naciones que cierto han cometido graves atrocidades respecto a los derechos humanos o lo han incumplido derechamente, ¿ya? Y otras que derechamente los niegan, ¿ya? Eh, pero independiente lo hagan o no, no pertenecen a ellos, no pertenecen ni a un Estado, ni a una policía, ni a una norma jurídica, no pertenecen ni a un grupo social. Ojo con eso. No pertenece a grupos sociales, pertenece a ti por ser persona, simplemente. ¿Ya? Tienen varias características, pero algunas de las principales que son inherentes, indivisibles, universales e inalienables. Ya son varios conceptos que íbamos tratando. Acá está Eleanor Roosevelt, ¿cierto? Que sostiene la primera, la gran declaración de los derechos humanos, ¿cierto? Una copia en inglés de los derechos humanos porque se hizo copia para todos los idiomas de todos los países. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son universales. En primer lugar, aplican para todos y no hay distinción. O sea, ni rico, ni pobre, ni negro, ni blanco, ni, ni católico, ni musulmán. Con el hecho de que seas persona, tienes derechos humanos. ¿Ya? Incluso si tú reniegas de ellos, son tus derechos humanos igual. Ya eso es importante que lo entiendan. Da lo mismo la condición sexual, da lo mismo, porque no les toma importancia también. Lo considera como temas que, de hecho, yo creo que es fundamental entender que son temas que no deberían ser temas en el fondo. Ya somos seres humanos y eso es lo fundamental que entiende el derecho humano. Ya más allá de todas nuestras diferencias, somos seres humanos. Son indivisibles e interdependientes. ¿Ya? Interdependientes significa que los derechos humanos no es que tú, voy a aplicar el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a tener buena educación, pero no voy a considerar el derecho, por ejemplo, el derecho de libertad de expresión. ¿Ya? No, tú no puedes separar los derechos. Tienes uno, los tienes todos en el fondo. ¿Ya? Eh, no se pueden suprimirse nunca y solo pueden restringirse en situaciones específicas y de acuerdo con la ley. Pero esto tiene que ver, es muy complejo porque tiene que ver con las políticas internas y la ética y moral que hablamos anteriormente de cada país. ¿Ya? ¿Por qué hay países que tienen la pena de muerte? Porque sabemos que la pena de muerte va en contra directa del tema de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, también de alguna manera es un tema bastante complejo ya de resolver y que se sigue siendo complejo de resolver. Son inalienables. Y esta es la palabra clave. Cuando hablamos de inalienables, cuando hablamos de alienar algo, significa que algo pertenece a otra cosa. ¿Ya? Este no pertenece a nada. Y eso es lo fundamental. Todos los derechos tienen el mismo estatus, no se pueden jerarquizar y la negación de uno impide el disfrute de otro derecho. No pertenece a nadie este derecho, ¿ya? Y una constitución no anula, una constitución de un país no anula los derechos humanos, ni los fuerza, ni los controla, ni les dice cuándo aplicar y cuándo no, no. De hecho, por norma y por jerarquía jurídica, los derechos humanos van primero, ¿ya? Después vienen las constituciones y finalmente las leyes individuales, ¿ya? Entonces, si tenemos una ley, creamos una ley individual, tiene que estar acorde, sí, a la Constitución, evidentemente, como estamos viendo todo el tema de la AFP, por ejemplo, del 10% de la AFP, tiene que estar acorde a la Constitución, ¿ya? Pero además tiene que estar acorde a los derechos humanos, ¿ya? Y esa es la fundamental, ¿ya? Eh, ¿Qué otro elemento? Aquí ya pasamos, ¿cierto?, un poquito a las características. Ustedes pueden averiguar un poquito más de los derechos humanos si lo consideran necesario. Acá sale un texto sobre el origen de todo este tema de la Declaración de los Derechos Humanos y cómo las mujeres formaron parte fundamental del nacimiento de estos derechos. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, después de leer la fuente, ¿cierto?, es, ¿por qué crees que una de las primeras iniciativas que llevaron los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estuvo relacionada con el estatus de la mujer? ¿Ya? Según lo que van leyendo ahí. Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos, ¿ya? Porque la mujer formó parte esencial de esa situación de la creación de los derechos humanos. Yo quiero que ustedes me expliquen de alguna manera por qué. Y aquí hay tres videos distintos, donde en el primer video y el link que sale abajo, ¿cierto?, te plantea los 30 derechos humanos, ya te los dice.
para que ustedes lo vayan viendo, está con lengua de señas también, y lo pueden observar en ese video, ¿ya? Y saber de qué tratan, ¿cierto? Y a qué apuntan. Después de ver esos 30 derechos humanos, ¿cierto? Van a haber dos casos, el caso de Birmania y el caso chileno. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad, verlo en ese orden, ¿ya? ¿Y qué derechos humanos se consideran afectados tanto en el caso de Birmania y en el caso chileno? En el fondo, tomar esos 30 derechos y ver cuáles fueron vulnerados, ¿ya? Pero ir explicando el por qué son vulnerados o por qué entendieron ustedes que ese derecho era vulnerado en tal situación, ¿ya? Ese sería el ejercicio en general, ¿ya? Ahí me equivoqué, le puse número uno, chiquillas, pero en realidad es número dos, ¿ya? Pero eso sería, chiquillas, no completen este cuadro, cuadro lo completo yo, pero les va a servir para guiarse, para tener una buena respuesta, ya en todas las actividades de esta tarea. Espero que les haya quedado un poquito más claro, chiquillas, y espero que haya solucionado algunas dudas que puedan tener, y cualquier duda o consulta no duden en escribirme, ¿ya? Les deseo lo mejor y que estén muy, muy bien.